Bien. Tenemos la práctica de funcional. Me dijiste la guía 10 desde la 7. Desde el 8. Desde el 8. Perfecto. Textos se llama. Bien. Acá primero tenemos que saber, da una lista de tweets. Un tweet es algo que tiene, ¿qué es esto? Un tweet. ¿Qué sería? Una lista de tuplas. Ok, un tweet en realidad es una tupla. ¿Sí? Una lista de tweets. Entonces, una lista de tuplas. Un tweet tiene, el primero es lo que sería la arroba y el segundo es del texto. Eso creo que lo dice en otro texto, pero no me acuerdo cuál de todos. La cuestión es que ahora solo queremos conocer conocer los textos de los mismos. No quiero conocer, digamos, el arroba, digamos, quién lo escribió. ¿Cómo hago para saber que esta función textos me devuelva solamente los textos de los tweets? ¿Qué función de las que vimos la clase pasada podría llegar a ser útil? Map y second. Map y second, muy bien. ¿Por qué map y second? El map no va a ser una lista de solo los segundos elementos de la tupla. Exactamente. Muy bien. Entonces, si lo mandamos, nos va a decir que está bien. Oh, la solución debe declarar la firma de textos. Ok. Bueno, cuando dice la solución debe declarar la firma, significa que tenemos que poner el tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato? Déjame ir al baño. Bueno, que vaya al baño. Textos dice acá, muy bien, como recibe un parámetro es una flecha. Y acá dice Juan que tiene que tener una lista, recibe una lista de una tupla, ¿sí? Entonces, recibe una lista de una tupla. Y el map siempre nos devuelve una lista, entonces devuelve una lista. Bien, como es una tupla de dos elementos, le ponemos la coma acá en el medio. Al primer elemento lo vamos a llamar de tipo A, al segundo elemento de tipo B, y devuelve ¿cuál tipo de dato? ¿El B? El B, exactamente, porque es el segundo. Lo enviamos y dice, muy bien, tu solución tiene parámetros innecesarios. Se pueden eliminar mediante point free. ¿Cuáles podemos eliminar? Tweet. Tweets, ¿no? Tweets de acá atrás, sacamos por tweets de acá atrás. ¿Sí? Enviamos y listo. ¡Yay! Hoy por primera vez usé eso en el laburo. ¿En serio? ¿En dónde? Sí, y me sorprendí. En React, haz una función flecha y lo omití de los lados y funcionó. Mira qué bien. Qué divertido. No programo en React, así que no sé. Bien, buenísimo. Acá Nico dice, la práctica de recursividad no comprendo cómo plantear el ejercicio 15. Vamos a ir por la práctica de recursividad y volvemos a este. Así vamos haciendo diferentes estudiantes, pueden tener diferentes respuestas. ¿Se casó esto? ¿O le damos una vuelta de mano otra vez? Sí, se entendió. Me parece igual que yo había entendido mal el enunciado. Puede ser, a veces es muy importante entender el enunciado. Bien, admitimos a esta persona. Vamos entonces, la práctica de recursividad, el ejercicio 15. El ejercicio 15, acá, rechazar. Práctica de listas, recursividad, no. Recursividad, el ejercicio 15, máximo según. Bien. Bueno, tenemos que hacer una función máximo según que dada la función y una lista, devuelve el elemento de la lista que hace máxima la función. Oh, perfecto. Hay que hacerlo empleando recursividad. Y esto es interesantísimo porque estamos haciendo una función recursiva. Perdón, una función de orden superior, porque recibe una función. Podemos hacerla directamente así.
y después podemos ver el tipo de dato, podemos empezar por el tipo de dato y después ver cómo sería. Va a recibir una función, ¿no? Y después, que esa va a ser la que tiene que ser más grande, ¿no? Y después lo que tendremos que hacer es recibir una lista. ¿Qué pasa cuando la lista se puede componer en cabeza y cola? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saber cuál es el máximo? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Con la función max. Con la función max, ¿cuántos parámetros recibe? 2, exactamente. Entonces la función max recibe 2 y son 2 parámetros que tienen que ser ordenables. 5 y 4 nos devuelve 4. 5, digo. Ahí está, 5. ¿Sí? Entonces, ok, vamos a necesitar 2 de alguna manera como para saber si alguien es mayor que otro, ¿no? Ok, entonces para eso podemos hacer 2 puntos y acá podemos tener el otro, el segundo elemento. Entonces es el primer elemento y el segundo elemento para poder compararlos entre sí. Entonces, los comparo entre sí. Por ejemplo, podemos empezar con la función id, ¿no? Entonces, la función id en 1 y la función id en 2. ¿Cómo podemos saber cuál es el mayor? Podría ser utilizar el max para que nos diga entre x y y. Claro, pero el max tiene que tener ya la función aplicada. Ah, ok. Con lo cual, ahí hay una, epa, sí, ahí hay una opción. Dice, entonces es el máximo entre función en x, ¿sí? La función evaluada en x y la función evaluada en y. Entonces ahí obtenemos el máximo de esos dos. Y una vez que obtenemos el máximo, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer la cola? Esto va a ser la cabeza, ¿no? De lo que sea. Ah, no, de la cabeza no. Va a ser el más grande. Ahí tenemos dos elementos, el más grande entre dos elementos. Podríamos jugar de esta manera, tal vez, con que esto sea vacío, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y acá tenemos el máximo. Entre uno y otro es vacío. Pero ¿qué pasa cuando tengo tres elementos? Ahí ya sí, no tengo la lista vacía, sino que tengo el siguiente. Ahí qué tendré que hacer. Puede ser el máximo entre ese max y llamar a la función máximo según. Ok, entonces sería entre este max y la función máximo según, ¿sí? De la función con XS, sería, ¿no? Lo que vos querés decir. Sí. Ok. Suena interesante. Probémoslo. A ver, si tenemos el ID, ¿no? Va a entrar la primera vez, no va a poder separarse acá, va a entrar en esta otra. Y entonces va a ser max de ID 1 y máxima función. Perdón, tengo que aceptar a esta persona. Vamos a ver, entonces tenemos. Vamos a abrir uno de estos.
New document. Entonces tendríamos... Dale, maestro. Ahí está. Entonces tendríamos máximo según de ID con 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces va a ser máximo según, perdón, va a ser igual a max de ID, perdón, me queda con la mayúscula, pero ustedes saben que es así, que es minúscula. ID de eso, y después tenemos máximo según, con el ID, y tenemos 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ahora tenemos que hacer el máximo de ID, 1, 2, 3, 4, 5. Esto, digamos, esto de acá, es igual a max de ID de 2 con máximo según de ID de 3, 4, 5. ¿Sí? Y esto va a ser igual a max de ID de 3 con máximo según de ID de 4, 5. Y después esto va a ser igual a max de ID de 4, porque entra en el primero, ¿sí? El que es lista vacía, y ID de 5, ¿sí? Y ahí se resuelve. Hace max de ID de 4, max de ID de 5, obtiene el resultado, lo pone acá. Ese resultado lo va a tratar de comparar con max de ID de 3. Y ese resultado lo va a comparar con max de ID de 2. Y ese resultado lo va a comparar con max de ID de 1 y nos va a devolver. Muy bien, muy interesante esto. Vamos a enviarlo. A ver qué nos dice. No, no pasó. Por ejemplo, en el negate no nos devuelve 1. Vamos a ver por qué. O sea, en el primero no funcionó. En este otro, no. Tienen que cerrar esto. Bueno, en el negate, no. Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo, pero con el negate. Entonces tenemos negate, 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 negate. Ay, negate no, negate. ¿Está bien, no? Negate. 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 Negate y negate. ¿Por qué creen que no funciona? A ver, ¿qué pasa con max negate 4 y max negate 5? Ah, no es lo que yo quiero que me devuelva, ¿no? Porque, ¿qué dice? Después lo que va a tratar de hacer al final va a ser max negate 1, negate, perdón. Esto da menos 4, entonces hace negate 3, negate menos 4. No, perdón, menos 4 acá. Menos 4. Y esto da menos 3. Y después dice negate 2 y menos 3. Eso es lo que tratar de hacer. Y después me da menos 2. Y después hace negate 1, negate menos 2. Perdón, menos 2, no es negate menos 2. Y da menos 1. Habría que usar abs, dice. Pero fíjate que acá también en length tenemos un problema. Porque si hacemos max de length, ¿escribí bien? No, TH. De esto. Como. Me faltó la H. Como length
de stas nos va a dar 5. Y ahora tenemos que hacer el max entre length de paradigmas y length, no, perdón, y 5. Y después nos va a dar el max de length de hola y 10. Y nos devuelve el 10. Y no era lo que queríamos usar, que nos devuelva, no, queríamos que devuelva paradigmas. O sea, lo que queríamos hacer era que nos devuelva el elemento que hace máxima la función, no el número máximo. O sea, lo que volvía la función. Así que vamos a tener que repensarlo un poquito. O sea, cuando esto pasa, quiero hacer así, cuando esto pasa, esto es verdadero, o sea, no sé, es igual a función en X, entonces va a devolver X. Si no, va a devolver Y. ¿Sí? Y ahí estoy devolviendo el elemento de la lista. Lo que hace, devuelve el elemento de la lista que hace máxima la función. O sea, aquel que me devuelve 10, aquel que me devuelve -1. De la anotación entendí por qué la lista vacía en la lista. Porque entonces solo tiene 2 números. Si tiene solamente 2 números la lista, entonces voy a chequear la función en X, la función en Y, y voy a ver cuál de los dos es el máximo. El que me dé máximo, entonces va a ser X. Que es lo mismo que decir que si función en X es mayor que función en Y, entonces va a ser X la que yo voy a querer. Y si no, va a ser Y. Ahora, Yo no cuando entendí, tengo más... Sí. perdón, no entendí por qué antes no funcionaba y ahora sí, o sea, no entiendo qué fue lo que cambiamos. Todavía no funciona. Estoy pensando cómo podría llegar a funcionar. Lo que pasaba antes era que cuando yo hago el máximo de negate 4 y negate 5 me da -4. El máximo entre negate 3 y -4 me da -3. Y así sucesivamente hasta que me da -1. Y no me dan 1. Yo quiero el valor que me hace máxima la función. Claro, claro. ¿Sí? Lo mismo con paradigmas. Yo quiero que hace más grande la función, no el 10. Es como que devolves el parámetro de entrada y no el valor que devuelve la función. École, eso sería. Por eso acá yo les puse, ok, dado 2 números, dado dos elementos de la lista, perdón. Bueno, si el primero es más grande que el segundo cuando se aplica la función, entonces ese es el primero el que yo quiero. Si no, es el segundo. Creo que no lo podría llegar a probar. Ahora vamos a ver. Máximo según, con 2 elementos. Por ejemplo, negate
1, 2, me va a devolver, ay, seguro no funciona, 1, mira bien. Y ahora con length de hola, hola y chau, no, y paradigmas, como decía acá, me tendría que decir paradigmas. Pero falló. ¿Por qué quiere que haya un link? Bueno, veremos por qué. Obviamente hay un error. Tenemos que ver por qué. El error está acá, ¿sí? Porque Max está tirando el error. Ok. ¿Cómo es el tipo de dato de Max? Vamos a ver. El tipo de Max me da un ordenable. Bien, entonces si yo ya evalúo ese ordenable, acá me está diciendo función de x, length en x, me va a dar un número. Y yo no quiero que me dé un número. Yo quiero que me dé la x. Podríamos preguntarle, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué pasa si la función en x es mayor, vamos a hacer con lo de arriba lo mismo, es mayor que la función en y? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y si no, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué valor tendría que devolver? Acá vendría la recursividad. Ok, si es la función en x y la función en y, podría yo quedarme con ese x y eliminar esa y. Creo, digamos, una nueva lista con que el y perdió. Entonces se va, porque es más chico. Y acá podría ser esto, pero que ganó el x. Perdón, el y, no el x. Y 2 puntos x. Y ahí ganó el y, y el x lo tiro a la basura. Y entonces así voy tirando a la basura, voy comparando el más grande, me voy quedando con el más grande siempre adelante. Hasta que nada, haya 2 elementos. O también se podría pensar hasta que haya un elemento, y ese elemento es el más grande. Entonces, para decir si hay un elemento, entonces ese es el más grande, entonces podría decir así. Es un elemento, entonces si es un elemento, me quedo con el más grande. Ese es, no va a ser otro. Y ahí podría probarlo, voy a enviar para que vean que está bien, y lo puedo probar, y ahora sí, máximo según de length, y le pasamos todo esto, hola paradigmas, ¿cómo estás? Me va a devolver paradigmas. Y si vemos acá en la solución, vamos a ver cómo sería pasito a pasito. Entonces, tenemos máximo según, vamos a copiar esto de paradigmas. Máximo según paradigmas. Hola, ¿cómo estás? Esto se va a transformar, va a entrar en el segundo, no en el primero. Entonces se va a transformar en máximo según length. Y el primero va a ser hola. El segundo va a ser paradigmas. Y el tercero va a ser la lista, perdón, y después va a ser la lista de cómo estás. Perdón las comillas que se ponen como cualquier cosa. Bueno, y esto ahí entraría en la segunda, ¿no? Y entonces, ¿qué haría?
función de X, entonces sería length de hola, ¿es mayor que length de paradigma? ¿Sí o no? No. No. Hola es 4, paradigmas es 10. Entonces, ¿entra en esta o entra en esta? ¿A o B? B. En B, exacto. Entonces lo que va a hacer es máximo según máximo, ay Dios, según de length, la función sigue estando, hola lo tiramos a la basura y le vamos a pasar paradigmas, sigmas y ¿cómo estás? Bien, ¿entra en la primera o en la segunda línea? Ahora. En la segunda. En la segunda, porque todavía tiene 3 elementos, no tiene solo uno. Bueno, entonces vamos con máximo según, length, y ahora X va a ser paradigmas, y va a ser como, y después va a estar XS, que va a ser la lista de estás. Bien, ¿por qué entra? ¿Por A o por B? A, acuérdense que es esta parte, B es esta. Lo que va a hacer es length de X, X es paradigmas, mayor que length de cómo. Como eso es 10 mayor que 4, va a entrar por acá, por la A, como dice Nico. Entonces va a ser máximo según de length de paradigma se lo queda, como lo tira a la basura y la lista de estás. Bien, ahora entra por la línea 1 o por la línea 2. Uno. ¿1? ¿Tenemos un elemento en la lista? Ah, no. La dos. Línea. 2. En la 2. Máximo según length. Y ahora separa en paradigmas. Tiki. Ay. Estás. Sería ahí. Y después vendría la lista vacía. Bien. ¿Y ahora por qué entra? ¿Por A o por B? Tenemos que hacer length de paradigmas mayor que length de estás. X es paradigmas y es estás. Entra por la A, muy bien. Entonces hace máximo según de length. Y entonces acá se queda con la X, que es paradigmas. Y la Y no la necesita, con lo cual se concatena con la lista XS, que es la lista vacía. ¿Y ahora por qué entra? ¿Por 1 o por 2? Por 1. 1. Por 1, porque tiene un elemento la lista. Entonces hace máximo según de length de la lista que tiene solo un elemento que se llama paradigmas. Y entonces va a devolver paradigmas. En esto está interesante que podemos dividir, digamos, la lista en varios elementos. Podemos tener X, 2.Y, 2.Z, 2 puntos, lo que sea, digamos, y tener cada uno de los elementos de la lista. Ahora, ¿esta función funciona para una lista vacía? No.
No. ¿Y está bien que funcione para una lista vacía o no? No depende de la precondición. O sea, si nunca va a estar vacía, no hace falta. ¿Tendría sentido encontrar el máximo según de una lista vacía? ¿Qué devolvería? Vacío. No, porque vacío es una lista. Y acá estamos devolviendo un elemento. Técnicamente devolvería algo nulo. Claro, y encima null no existe acá. ¿De qué tipo debería ser máximo según? ¿Cuántos elementos recibe? 2 elementos. Y El primero es una ordenable, función. ¿Esa función cuántos elementos recibe? uno. 1. 1. Muy bien. El segundo es una lista. Bien. Lo que devuelve, ¿de qué tipo es? Del tipo de datos de la lista. Exacto, del tipo de datos de la lista. Bien. Lo que recibe la función, esta función, ¿de qué tipo de dato tiene que ser? ¿El de la lista? Del de la lista, exacto, le estamos pasando acá, función de X, función de Y, tiene que ser todos del tipo de dato de la lista. Acuérdense que la lista solo tiene un tipo de dato. ¿Y qué devuelve? Depende de la función que se use. Depende de la función que se use, entonces tiene que ser un elemento B cualquiera. Ahora ese B, ¿qué tiene que ser? ¿Qué condición tiene que cumplir? Ordenable. Claro, tiene que ser ordenable sí o sí porque estamos en mayor. Entonces tiene que ser ord B, tiene que ser ord B sí o sí. La A puede ser de cualquier cosa. Muy bien, 10. Es más, si nosotros le preguntamos, borramos esto, y le preguntamos a la consola el tipo de dato, seguro nos va a devolver eso. En vez de A puso T y en lugar de B puso A. Pero es lo mismo. Buenísimo. ¿Algún otro ejercicio que queramos? Primero, ¿algún no entendimiento, comentario, lo que se quiere hacer sobre esto máximo según? No, con el bloc de notas entendí. Buenísimo. ¿Algún otro ejercicio que querramos hacer? Yo lo entendí con la explicación. Y a veces hacer todo esto te da un panorama un poco más interesante de cómo debería de funcionar, pero estás haciendo trampa porque estás entendiendo cómo funciona por atrás y no qué es lo que hace cada una de las cosas. Pero bueno, es cuestión de prácticas. Creo que yo tengo una duda, pero del 11 de listas, Sí. que era el de usar la función ANI. Ese ahí me quedé trabado. Ok, vamos a ir a listas 11. ¿Quiénes aprobaron o cantidad de tweets cortos? No, me parece que era el 4, el que dice es múltiplo de alguno. El 4 es múltiplo de alguno. Sí, el de práctica listas, acá. el 4. Acá. Ese, sí. Perfecto. Bien, dice, definir la función es múltiplo de alguno. Simple. Copiamos, pegamos. Es múltiplo de alguno, vamos a tener que hacer. Recibe un número. Recibe una lista. Y devuelve true si el número es múltiplo de alguno de los números de la lista. ¿Sí? Entonces, 15. ¿Cuál es el múltiplo de 15?
2 no. 2 por algo no da 15. 3 por algo da 15. Entonces esto es 3. Ahora, de 34, justo no hay ninguno. Ni 3, ni 4, ni 5. Ya está disponible la función es múltiplo de, que puede ser usada en la definición. Si vemos, es múltiplo de, lo podemos utilizar. Acá está la biblioteca. ¿Sí? Podemos jugar con este. Es múltiplo de 3, 15. No tiene scope, es múltiplo de. A ver, vamos a ver si con esto va. Múltiplo de un número, otro número. Ahí está, falso. Es múltiplo de 15, 3, true. Bien, eso es lo que necesitamos. Primero va el 15 y después el 3. En la biblioteca seguro lo dice. Un número, otro número, el remanente entre un número dividido otro número tiene que ser 0. Está bien, ahí sí va. Entonces, eso es lo que necesitamos saber si es múltiplo de ese número que le estamos pasando y cada uno de estos. Bien. Acá dice, dame una pista, y dice, acordate que hay una función any. Todavía any no la hemos visto, pero la podemos ver ahora. Total, onda, ¿cuál hay, no? Bueno, any. Any es una hermosa función. Está all y está any. Any es una hermosa función que dice que, dado la función que le mandamos y una lista de cosas, devuelve verdadero si algún elemento de esa lista cumple con la condición enviada por ahí. Por ejemplo, vamos a ver acá en esto, Visual Studio Code. Vamos a ver la terminal. Bien. Vamos a hacer problems. Vamos a hacer GHCI. Y vamos a utilizarlo. En este caso vamos a agarrar y vamos a hacer, por ejemplo, any. ¿Hay algún par? En la lista 1, 3, 5. ¿Qué me tiene que decir? False. Claro que no hay. En cambio, si le agrego algún par, como por ejemplo el 2, me va a decir true. Si le agrego más de 1, no le va a importar, porque ya con 1 alcanza. Va a ser true. Después hay otra función que se llama all, también de orden superior, y all de even. 1, 3, 5, también me va a dar false, pero all de even 1, 2, 3, 5 me dice también false. ¿Por qué? ¿Qué creen? All significa todos, any significa algunos. Porque no todos los elementos de la lista son pares. Claro, all lo que espera es cumplir con todos los elementos de la lista. Entonces, por ejemplo, si yo le digo all even de 2, 4, 6, me va a decir que sí, todos son pares. Podemos definirla esta all y any con alguna, por ejemplo, alguna recursividad, o podemos usarla, por ejemplo, con OR de... Hay una función OR que da muchas listas, por ejemplo, de true, false. False me dice que es verdadero. En cambio está la AND, que me dice que tiene que todos ser verdaderos. Entonces ahí me dice que es falso. El OR es alguno de todos tiene que ser verdadero. Pero podemos hacerlo con funciones por comprensión. No, con funciones con comprensión también tendría que usar el AND. Bueno, podemos hacerlo con map, mejor. Entonces tenemos any,
que dada una función, vamos a llamarla alguno, que da una función y una lista, me va a decir si alguno de esos elementos cumple con esa lista. Con esa o sea, es aplicada esa función. ¿Cómo podríamos llegar a hacerlo? Vamos a hacerlo si no, si quieren, por recursividad. Vamos con recursividad, si no. Yo porque les estaba diciendo, bueno, hagamos una lista de true, false, y bueno, le ponemos el OR. Pero no sé si saben, no se dan cuenta cómo hacer una lista de true, false con esta función. No. ¿No? Va, yo no. Ok. ¿Podemos aplicar el map de esta función a la lista? Por ejemplo. Map lo que hacía era aplicar función a la lista y Claro, generar por lista, ¿no? ejemplo. Claro, si yo tengo even de 1, 2, 3, 4, me va a decir false, true, false, true. Entonces el any es un OR Claro, el any sería un OR que devuelve de map este map. Y en y el otro es cambio, un AND. el todos o el all es un AND de ese map. También pueden hacer alguno de otra manera, que sea como por ejemplo un filter de esa función y que sea vacío. No, es distinto de vacío. Si es distinto de vacío, significa que hay alguno. Si no, que no hay alguno. Y en cambio, el filter de LOL, miren lo que estoy imaginando. El filter de LOL tiene que ser exactamente igual a la lista. Porque todos cumplen. Entonces tenemos el filter de even de 1, 2, 3, 4. Es distinto de 0, entonces va bien. Si es igual a 0, va a dar vacío. En cambio, el filter de even de todos cumplen, 2, 3, 4, perdón, 2, 4, 6, me va a dar la lista 2, 3, 4, 6, que es la misma. Otra forma de hacer lo mismo. Bien. También podrían hacerlo con listas por comprensión. Pero bueno, vamos a tratar de usarlo ahora, ya que lo aprendimos. Este any acá, es múltiplo de alguno. A ver.
Puede ser múltiplo de alguno, n igual n es múltiplo de n. Any es múltiplo de N, pero eso entre paréntesis. n, ¿qué es? El número. Ok, número. Y esto entre paréntesis. Sí, creería que sí. Perfecto. ¿Y la lista dónde va? Y sería ahí donde iría la lista. La lista va afuera, ¿no? Ujú. Bien, perfecto. Se pueden eliminar parámetros por point free. Le podemos sacar la lista de acá y lista de acá. Bien, es múltiplo de 15 y después le pasamos, es múltiplo de 15, 2, es múltiplo de 15, 3, es múltiplo de 15, 4. Y entonces a decir, os va a decir, si le preguntamos acá, es múltiplo de 15, 2, nos va a decir falso. Es múltiplo de 15, 3, nos va a decir verdadero. Es múltiplo de 15, 4, nos va a decir falso. Entonces tenemos false, true, false. ¿Alguno cumple? Sí, el 3, ¿no? Por eso es true. Y en cambio en el otro es múltiplo de 34. 3 es falso, múltiplo de 34, 4 es falso, y es múltiplo de 34, 5 es falso. Entonces el any es falso. Y es interesante acá que es múltiplo de, tiene que recibir solamente un elemento, o sea, perdón, la función que recibe el any necesita recibir un solo elemento. Si vemos el tipo de dato de any, acá lo vemos, el tipo de dato de any es un elemento de mi lista, devuelve un booleano, esto tiene que ser la función, y después tiene que recibir la lista con esos elementos, y devuelve acá, bueno, en realidad debería devolver true, pero acá está tirando error. Pero debería devolver booleano, verdadero o falso. Sé que el distinto no es así. Y después el otro, el todos, es en booleano también, la misma función, el mismo tipo de función. La lista tiene que ser de tipo de dato que recibe esa función y después devuelve booleano. Y obviamente el tipo de dato de la función, o sea, la lista tiene que tener todos los elementos que sean igualables, porque justo necesita acá igualar la lista con otro. Pero si yo le saco y le hago con el ENIC, no sé si funciona o no. Con equals, a ver. Si es or de map de función lista, no sé qué tal es. A ver, ahí voy a aceptar a la persona que trató de checar. Bien. Ahí está, ahí no importa el igualable. Porque no estoy haciendo esta chanchurreada que tengo antes. Ah, este es or, este es all. Pero tienen el mismo tipo de dato. Onda. Ahí está. Mismo tipo de dato, all y any. Yo tengo una ¿Alguna duda con esto. consulta? Dime. En este caso, lo que se va a aplicar a cada elemento de la lista es la función es múltiplo de número, ¿no? Exacto, es toda esa función. Es una función parcialmente aplicada. Ok, listo. Eso. ¿Alguien más? No.
Bueno. A ver, hago otro ejercicio. ¿Cómo sería la firma de la función? ¿Esta función, la de es múltiplo de alguno? Bueno, veámoslo. ¿Cómo sería la firma? ¿Cuántos elementos recibe? 2. 2 flechas. Bien, el primero, ¿qué tipo de elemento tiene que ser? ¿Quién nos condiciona? Un num. En realidad nos condiciona es múltiplo de. Tenemos que ver es múltiplo de como para saber qué nos condiciona. ¿Qué nos condiciona en es múltiplo de? Rem. Rem, ok. Rem, tenemos que ver el tipo de dato de Rem. Y dice integral a. Así que esto nos va a condicionar. Integral a. Tiene que ser el número, ¿sí? Porque es el que va a ser recibido acá por número. ¿Ven? A. Entonces, acá va a recibir un número A y otro número A. Y va a devolver un booleano, true o false. Entonces, número va a ser de tipo A, integral. Después, la lista de qué tipo de dato va a ser. Del mismo tipo. Del mismo tipo, exactamente. Porque tiene que después utilizar tenés múltiplo de. Y si vimos, es múltiplo de, recibe también el mismo tipo de dato. Bien, ¿y qué devuelve? Un booleano. Booleano. Excelente. Si lo sacamos y le preguntamos a es múltiplo de, nos va a decir exactamente lo mismo. Es múltiplo de alguno, creo. No. Ah, gracias, corazón. Foldaver es que quiere decir que tiene una lista, pero es una lista. Está bien. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Sí, ¿no se le debería pasar lista como parámetro también en donde dice es múltiplo de número y lista? ¿Por qué se tendría que pasar lista acá? ¿Recibes múltiplo de una lista? No, recibe 2 enteros. Exacto, recibe 2 enteros. Entonces no puede recibir una lista. Y pero ahí no le estoy... Ah, no, ni nada. Perdón. Tal vez así se ve mejor. Ahí está, perfecto. Any va a ser el encargado de obtener cada uno de los elementos y pasársela múltiplo de. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, yo estoy queriendo hacer de la unidad 5 el de aplicación parcial y orden superior. Bien, vamos. ¿Cuál? El 11, tipos complicados. Ok. Tipos complicados. Perfecto. Explicar los tipos de las siguientes funciones. Función misteriosa 1, función misteriosa 2, función misteriosa 3. Sí, Bueno, yo vamos a hacer misteriosa 1. el de misteriosa 1 y 2 lo pude hacer. Ok, vamos con el 3 entonces. Sí, el 3 es el que se me complicó. Perfecto. ¿Cuántos parámetros recibe? 3. 3. 1, una flecha, 2 flechas, 3 flechas. Bien. Y sé que termina devolviendo un booleano, que también sería la cuarta flecha. ¿Cómo sabes eso?
Porque ahí dice true Acá después de dice true. HG. Sí. Ok, eso no te da, no te dice nada que devuelve booleano. Eso solo dice que hay un true ahí, pero no significa que devuelva booleano. Ok. Bien, veamos. Tenemos H espacio G de X espacio true. Entonces, H, ¿qué va a hacer? H creo, yo por lo que pensé es un booleano. ¿Viste alguna vez true espacio algo espacio true en funcional? Ah, no. No, exacto. Es una función que recibe dos parámetros, como dice ahí Sí. Matías. Entonces es una función que recibe dos parámetros. Bien. El segundo parámetro sabemos que recibe. ¿Qué tipo es? Porque lo está diciendo ahí true. Entonces, ¿qué es? Booleano. Booleano, sí o sí. No puede ser otra cosa. Bien. El primer parámetro tenemos que ver. ¿Y qué devuelve? No sabemos. Si no sabemos, ¿qué ponemos? B. ¿Qué ponemos cuando puede ser cualquier cosa? Ah, guioncito. Sí, B o A. Vamos a poner A. Y ese A, si devuelve a H, entonces, ¿qué devuelve función misteriosa 3? O bueno, lo estoy respoleando. Devuelve A. ¿Sí? Porque está acá. H que recibe un parámetro y otro. Entonces lo que devuelva H va a ser lo que devuelva función misterioso 3. Claro. Ahora, bien. Después tenemos G y X. G es esta, X es esta. G, ¿qué va a hacer? Que dice G espacio X. G es una función que recibe X. Ok, es una función que recibe un parámetro. Bien. Entonces recibe X. ¿De qué tipo puede ser X? B. B puede ser, porque no estamos seguros de que sea lo que devuelva H. Entonces, como es lo que recibe G, le ponemos B acá, porque es lo que recibe G. Bien. ¿Y qué devuelve G? Le voy a guardar los parámetros, voy a borrar los espacios, así se ve todo más juntito. G puede devolver cualquier cosa, entonces puede ser un C. ¿Y ese C dónde va a estar? Si Antes del primer bool. devuelve C. Antes del bool, claro, porque es lo que recibe H en el primer parámetro. ¿Sí? Y entonces así quedaría mi función misteriosa 3. Ah, ahí está. Hay que pensar en eso. H, espacio, G de X, súper raro. ¿No? Pero bueno, los espacios me indican que hay una función. Ah, ahí está, gracias. De nada, estos sí son tipos complicados, ¿eh? Sí. Ah, y en el punto 4, de la unidad 4, perdón, el punto 5 está bugueado, creo. La solución de que declara una fenosis. Ok, el punto 4 de... O sea, de la unidad 4, el ejercicio 5 sería fuera de rango. 4, 5, fuera de rango. Bien. Yo lo hice... Fuera de rango, dice que hay que escribir una solución. La función fuera de rango que tome 3 valores y nos diga si el primero está fuera del rango que forman los otros dos. En otras palabras, fuera de rango es verdadero si el primer parámetro es más chico que el segundo o más grande que el tercero. Por ejemplo, fuera de rango 1, 4, 10. Y entonces si vos, dale, decime qué hiciste. Fuera de rango. Sí, ahí lo pasé por el chat. No sé, ¿querés copiar? Ah, ok. No te olvides de explicar el tipo. Ok. Vamos a ver. Fuera de rango. Fuera de rango, valor 1, valor 2, valor 3. Es si el valor 1, si el primero está fuera de rango de forma que forman otros dos. En otras palabras, es verdad si el primer elemento es más chico que el segundo o más grande que el tercero. ¿Qué error hay acá?
Cuando le das a enviar, te va a tirar que en el interferencia 6 fuera de Sí. rango, HAF A ver. debería ser verdadero y tendría que ser falso. No. A ver, ¿por qué? ¿Por qué da mal? Está mal la función. ¿Por qué? A ver, dice, es verdadero si el primer parámetro es más chico que el segundo o más grande que el tercero. Ah, Porque es uno o el otro. ¿Sí? ujú. Y acá, entonces es o Oh, el más grande que el tercero. ¿Y quién es más grande que el tercero? Primero tiene que ser más grande que el tercero. ¿Pero el valor 2 tiene que ser más grande que el tercero? no, ¿Quién? valor 1. El valor 1, exactamente. Y ahora si lo enviamos, así que le falta el tipo de datos seguro. Que hagan la firma. Pero sí, ahí sí estaría bien. Sería el OR acá y Hay que leer el enunciado. lo hice a las Porque es 5 de la medio mañana, igual creo complicado. que estaba medio. Ah, también puede ser. Bien. ¿Qué Eso no. más? Gracias. Gracias a vos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, si no hay más nada, vamos a seguir con la clase. Vamos a parar de grabar.